Martín, muchas gracias por estar aquí. Martín Pledner es un amigo mío de Rion. Ahorita nos va a platicar un poquito más de lo que hacen en Rion MA. Y yo conocí a Martín hace un poco más de un año más o menos, cuando estábamos trabajando en un proyecto para ayudar a una empresa que quería hacer una transacción de vender la empresa. En Rion MA lo que hacen es pues ayudar en hacer valuaciones y vender empresas y demás. Y estamos ahí trabajando, estuve buscando varios bancos de inversión, encontré a Rion, encontré a Martín, nos hicimos muy amigos, tuvimos mucho clic y empezamos a platicar bastante después de esto. Después trabajamos con otra empresa que me contactó y contacté a Martín. Y ahí fue cuando me surgió la idea del podcast y por eso decidí invitar a Martín, porque teníamos que ir a la ciudad de Querétaro y nos fuimos juntos en el carro. Estuvimos como casi 3 horas manejando y durante todo el camino yo le fui haciendo preguntas a Martín y hay otro amigo de Rion que iba con nosotros. Y pues me impresionó y dije, qué padre que más gente pudiera escuchar todo lo que estoy escuchando, todo lo que aprendí ahorita en el camino. Y dije, qué bueno que lo agarré aquí en el carro para hacerle todas las preguntas. Entonces, pues estuvo buenísimo y decidí empezar el podcast que estamos haciendo hoy, que va a tener 6 episodios la primera temporada. Entonces, pues Martín, si quieres, nada más platícanos un poquito de lo que haces tú, tu historia brevemente, en unos 4 minutos, platícanos cómo llegaste a donde estás. Claro, claro, gracias Isaí. Y además, pues felicitarte porque se me hace una idea buenísima lo que estás haciendo, estos podcasts. Finalmente, pues que nos pueden escuchar en los diferentes temas que estás abordando, creo que es muy útil, es pues, recibir una visión distinta de diferentes gentes y habrá quien saque algo y habrá quien no, pero siempre sacas algo, ¿no? Muy brevemente, tienes razón, nosotros aquí en Rion somos una firma que nos especializamos en, lo decimos pues más simplemente, en el proceso de compraventa de empresas. Sí, Ayudamos a la gente a vender su empresa o ayudamos a gente a comprar empresas, depende, a veces nos toca estar de un lado o del otro, uh-huh. más frecuentemente vendiendo empresas, y eso significa que trabajamos muy de la mano normalmente, pues de familias, de dueños de empresas, de empresarios que arrancaron un negocio o que son una siguiente generación en el negocio y que llega el momento por alguna razón de vender, ¿no? Y al rato entramos un poco al tema de cuándo es o cuándo se dan esos eventos de posibles ventas. Uh-huh. Yo llevo aquí en la firma pues prácticamente no, más de 18 años, Uh-huh. o sea, ya llevo un rato. Entré en el 2002 y pues desde entonces enfocándome pues a eso, a asesorar, ¿no? en esos procesos. Parte fundamental, y lo decías hace rato, que nosotros hacemos evaluaciones, pues sí, para poder saber a qué precio vender o a qué precio comprar, pues hay que saber evaluar Sí, claro. para no sobrepagar o no dejar dinero en la mesa cuando se está vendiendo, ¿no? Sí. Entonces sí, una parte fundamental de lo que hacemos es evaluar también. Muy bien, qué padre. Y bueno, cuando íbamos en ese camino en la carretera, tuve la oportunidad de escuchar un poquito de la historia de Martín. Vive en la Ciudad de México y estudió en Stanford, ¿cierto, Martín? Es correcto. Nada más te quería preguntar, ¿por qué elegiste el camino después de que regresaste de Stanford de involucrarte en convertirte en un banquero de inversión? Pues es algo interesante. Yo, mientras estaba estudiando la maestría, en realidad lo que me llamó mucho la atención, al menos por las materias que estaba yo llevando en ese momento en la maestría, era el mundo del capital privado. El Sí. capital privado son fondos que se constituyen para invertir en empresas. Ujú. Por eso se llama capital privado, se invierte en empresas privadas con el objetivo de pues, mejorar de alguna manera la situación de esa empresa, ya sea porque tienen perspectivas de crecimiento interesantes, pero no tienen los recursos para poder llevar a cabo esos proyectos de crecimiento o por alguna otra razón. Sí. Y pues después de un cierto tiempo, típicamente 5, 6, 7 años, el fondo vende su participación y presumiblemente lo habrá hecho con una utilidad financiera y
de esta manera le genera rendimiento a aquellas personas que invierten en ese fondo de capital. Entonces, para mí ese concepto me parecía súper interesante, pero lo que me parecía más interesante era el proceso de comprar y de vender empresas. Sí. Entonces, digamos, en la búsqueda de qué hacer después de la maestría, no solo me metí, digamos, al terreno del capital privado a ver qué había, sino también pues, a los que ayudan en esos procesos de compra-venta, y finalmente fue que di con esta firma que me gustó mucho, porque era una firma muy, muy pequeña en aquel entonces. Sí. Y, a ver, yo no venía del mundo financiero, entonces, dicho muy, digamos, transparentemente, pues si la regaba, no la iba a regar tan grave. Sí, pero ahorita Rion ya es bastante grande, ¿no? Pues sí, hoy en día probablemente somos la firma más activa en número de transacciones en México, asesorando en transacciones de fusiones y adquisiciones, y lo digo, la más activa de manera consistente, ¿no? O sea, si ves un horizonte de 2, 3, 4, 5 años, pues probablemente no hay otras firmas que tengan más transacciones en software que nosotros. Sí, ¿me podrás platicar de algunas transacciones que sean públicas ya, que no sea confidencial, que podamos mencionar aquí? Sí, claro, mira, digamos, de las marcas que luego se conocen, porque hacemos muchas, pero luego de empresas que no son muy conocidas, pero, por ejemplo, la venta de leche Santa Clara al grupo Coca-Cola, Sí. nosotros asesoramos a Leche Santa Clara, también a Lala, les ayudamos a hacer una incursión en Centroamérica. La primera compra que hicieron ellos en Centroamérica fue en Guatemala, con una lechera que se llamaba Foremost. Algunas otras, por ejemplo, el equipo Santos de fútbol, sí. Nosotros ayudamos a los actuales dueños, que en ese momento eran los administradores del equipo, a comprarlo. Esto fue una transacción que se hizo posible cuando compran a Grupo Modelo. Sí. Los nuevos dueños deciden desinvertirse de activos que estaban en la panza de Grupo Modelo, entre ellos los equipos de fútbol y de base, y entonces pudimos ayudarles a comprar ese negocio. Ayudamos, por ejemplo, a la empresa Tecnolite, que a lo mejor la ubican, sí. A comprar a un negocio que era muy complementario, que se llama Construlita. De hecho, a raíz de esa adquisición, el grupo se renombró como Grupo Construlita. Wow. Y con esa adquisición se convirtieron en la empresa de iluminación más grande en México. En fin, pues hemos hecho, pues a lo largo de 30 años que ya tienen la firma, pues más de 160 transacciones. Wow. Y pues bueno, hay mucha tela ahí donde cortar. Sí. Pues vamos a echar un podcast nada más platicando todas las historias. Sí, a mí me encantan las historias de estas empresas. Martín, la meta de este podcast es ayudar al pyme empresario, al emprendedor o a pequeñas empresas a tener un mejor norte, educarse en manera financiera. Entonces, yo decidí invitarte mucho para conocer ciertos temas que tú conoces muy bien. Así que tengo un par de preguntas que me gustaría hacerte, y también si puedes irnos contando historias de lo que vaya surgiendo. Claro. Algo que me interesaría mucho saber y está muy latente en mí es ¿cómo puede o por qué querría un pequeño empresario vender su empresa? Porque me imagino que muchas veces estamos muy enamorados de nuestras empresas y se las queremos dejar a nuestros familiares y nuestros hijos. ¿Por qué querría un pequeño empresario venderla? Mira, hay diferentes razones, pero uno de los supuestos que tú ahorita acabas de mencionar no necesariamente, o sea, se cumple en la mente del empresario, pero no necesariamente en la mente de las personas a las que se los quisiera heredar. Es decir, sí. Muchas veces los hijos del empresario no tienen el menor interés en el negocio del padre. Y eso es muy frecuente. Sí, lo ves muy común. Porque pues, a lo mejor es una actividad que no les es divertida o no les es atractiva. Uh-huh. Y muchas veces porque no tienen la preparación suficiente para manejar ese negocio. Eso es también bastante frecuente. Claro. Entonces, el empresario pues queda en la disyuntiva de decir, bueno, si yo algún día falto, sí. ¿Qué va a pasar con el negocio? Posiblemente pues sufra o desaparezca inclusive, ¿no? Uh-huh. Entonces, una opción antes de que eso suceda es vender el negocio, que quede en manos de alguien que le dé continuidad y de esta manera hacerse de recursos y en vez de repartir, nosotros decimos, en vez de repartir fichas, es decir, repartir acciones de una empresa que a lo mejor
los herederos no les interesa, pues repartes dinero, de tal suerte que la descendencia pues, pueda dedicarse a lo que realmente le interesa. Eso es una causa bastante usual. Otra es que ya se murió el dueño o el fundador del negocio y los hijos pues precisamente no tienen gran interés o tenían un interés, pero ya cuando entraron a ver el negocio no les interesó tanto y deciden vender. Una tercera, digamos, circunstancia es cuando les vienen a tocar la puerta a los empresarios, a alguna empresa más grande, y le dicen, me interesa comprarte, ¿no? Porque por alguna u otra razón el negocio puede ser complementario al negocio del comprador y entonces pues le pueden hacer una oferta que es interesante. O a lo mejor el dueño quiere ya cambiar su estilo de vida y ya no dedicarse a trabajar tanto, retirarse, entonces una buena opción es vender el negocio. En fin, hay muchas circunstancias, ¿no? Pero estas son las más comunes. Sí. Oye, Martín, ¿y cuál es el ticket promedio de estas transacciones que manejan ustedes en Rion? Mira, nosotros típicamente hacemos transacciones, digamos, en el rango bajo que van de 20 millones de dólares como valor de transacción hasta aproximadamente 200 millones. Ese es el rango típico, ¿no? El promedio de lo que hemos hecho en los últimos 5 años ronda por los 45 millones de dólares, más o menos. Está padre. Entonces, sí. Algunos que ya escucharon y dijeron, bueno, qué interesante, pero yo estoy muy lejos de tener una empresa que pudiera ser vendida en esta, o aún antes, ¿qué nivel de ventas o qué nivel de actividad debe de tener una empresa para que el empresario que esté escuchando piense, yo caigo en ese ramo, en una evaluación así, ya que nunca hayan hecho una evaluación, o que digan, me falta tanto? ¿Qué tipo de empresas llegan a estas evaluaciones? No, ¿sabes qué? Que no hay límites. Digamos, este límite que te platico es, digamos, al sector al que nos enfocamos nosotros. Sí. Pero cualquier empresa, sin importar su nivel de ingresos, de ventas, o a qué se dediquen, está limitado a venderse. O sea, se puede vender bueno, a ver, se le llaman los traspasos, ¿no? Se traspasan a veces papelerías o locales, comerciales, etcétera. Cualquier negocio es susceptible a ser vendido. Lo importante es que la actividad a la que se dedique ese negocio pues sea atractiva a un posible comprador. Por ejemplo, a ver, vete a un ejemplo muy simple, 2 misceláneas, una enfrente de la otra, en una calle, ¿no? En alguna ciudad muy chiquita, en alguna provincia, pues a lo mejor el dueño de una miscelánea pues ve como una oportunidad comprarle al otro cuate la miscelánea de enfrente, y entonces pues tiene el monopolio de las misceláneas en esa calle, ¿no? O en esa zona de la ciudad. Desde ahí, o sea, digamos, no hay limitación. Ningún negocio es demasiado pequeño para ser vendido. Lo importante es que un negocio pues sea rentable y sea atractivo a un comprador. Si no, clave. Entonces por ahí un negocio que no gana dinero es difícil venderlo. Sí. Oye, Martín, pero para que una empresa pueda caer en ese rango de ser vendida por ustedes, ¿qué actividad tendría que tener? Yo lo pienso como para yo ponerme una meta con mis negocios, o que alguien que escuche diga, quiero llegar a este punto para empezar a considerar que me gustaría vender mi empresa en 20 a 200 millones de dólares. Claro. Mira, el valor de un negocio, en términos generales, no tiene tanto que ver con cuánto vende ese negocio, sino tiene que ver con cuánto dinero genera ese negocio. ¿Ok? Si tú te pusieras del lado del comprador, ¿por qué estarías dispuesto a pagar una cantidad de dinero por un negocio? Pues porque al comprar ese negocio a ti de regreso te va a generar flujos. O sea, tú sueltas un flujo y a cambio de ese flujo que tú soltaste vas a recibir flujos en el tiempo. Así es. Y eso va a determinar el precio. Bueno, entonces, entendiendo que es digamos, el monto de flujo que genera un negocio lo que constituye su valor y no tanto las ventas, pues entonces te tienes que meter un poco a entender la naturaleza de cada negocio. Un negocio, por ejemplo, de distribución, mayorista, por ejemplo, lo que vas a ver es que va a mover muchos millones de pesos,
cientos o miles de millones de pesos en ventas, pero a cada peso que vende le gana muy, muy poquito, tal vez un margen del 2%, ¿no? Que puede ser muy bueno para ese tipo de actividad. Pero entonces, un negocio de mayoreo, para que valga 20 millones de dólares, pues simplemente es la matemática, ¿no? La utilidad del 2%, pero además es una utilidad bruta, después todavía hay que quitarle gastos, pero tienes que ver cuánto flujo, o sea, tendría que vender varios miles de millones de pesos, y entonces más o menos entraría en un rango de 20 millones de dólares. Por el contrario, una empresa, por ejemplo, de suplementos alimenticios o una farmacéutica inclusive, Sí. pues tienen márgenes altísimos, márgenes brutos del 90% y márgenes ya de rentabilidad antes de impuestos pues de 30-40%. Entonces, ahí una empresa para valer 20 millones a lo mejor vende 5 millones de dólares. ¿Sí me entiendes? Entonces es muy variable, es muy variable. Pero en términos generales lo que hay que ver es que para llegar, y esto es una regla de dedo y muy regla de dedo, o sea, de veras, cada empresa es distinta y cada industria es un poco distinta y por eso es difícil hablar de reglas de dedo, pero nada más pensar así como regla de dedo, pues una empresa que genere una utilidad antes de impuesto, más o menos de unos 60 millones de pesos, ya debería estar más o menos en el rango de 20 millones de dólares. O sea, 60 millones de pesos, una matemática rápida que fueran poco menos de 3 millones de dólares. Sí. Y ya entras en el... Más o menos. Ok. Más o menos. O sea que al final de tu ejercicio anual te quedaron casi 3 millones de dólares de utilidad antes de impuestos. Ya podrías antes de pagar impuestos. Podrías empezar a considerar vender tu empresa. Bueno, digamos, exacto, en ese rango, ¿no? Pero no vender, o sea, vender puedes hacer en cualquier rango, sin duda. Sí. Y bueno, hay asesores como nosotros que atienden diferentes rangos. Hay asesores que atienden rangos a partir de 200 millones de dólares, que no verían nada abajo de eso. Y hay gente que no vería nada arriba de 5 millones de dólares. En fin, o sea, hay... Eso está muy claro. Sí, sí. Oye, Martín, y algo que yo te preguntaba mucho cuando íbamos en ese viaje en carretera es que yo te decía, ¿cuál es el común denominador entre todos estos empresarios que tú ves que son los que llegan a poder vender su empresa a comparación de los que simplemente se quedan topados, estancados y nunca llegan a un nivel para vender su empresa contigo en estos niveles? Mira, hay varios aspectos. Uno es, y tal vez ese es el punto fundamental, que no ven a su empresa como un fin en sí mismo, sino que ven a su empresa como un medio. ¿A qué me refiero? Cuando tú ves a tu empresa como un medio, pues primeramente estás abierto a poderla vender. Porque cuando la empresa es un fin en sí mismo, es decir, yo quiero ser el dueño de mi empresa y el ser dueño de una empresa es lo que me da una identidad, pues la posibilidad o la idea de poder vender, pues simplemente no existe. Vendo mi empresa y dejo de ser. Entonces, tener primero esa visión de que el negocio es un medio, no es un fin en sí mismo. Eso es un común denominador, ¿no? Y eso pues, te lleva a un pragmatismo, es decir, a ver, ¿por qué tengo un negocio? Pues porque me da un sustento, ¿no? Y tal vez, más allá del sustento, además puede ser una pasión. Normalmente los mejores empresarios han convertido sus pasiones en sus empresas, ¿no? Cuando haces algo que no te gusta, pues a lo mejor después de un rato no lo vas a hacer tan bien, entonces tampoco te va a ir tan bien, ¿no? Y al revés, cuando haces algo que te apasiona, lo vas a hacer muy bien y seguramente vas a ser más exitoso. Bueno, pero más allá de que les encante su actividad y que hayan constituido la empresa como un medio de subsistencia, si alguien llega a ofrecerles comprar el negocio, pues lo que estarían intercambiando es una empresa y una actividad por dinero. Y seguramente por una cantidad interesante de dinero que les va a permitir esa subsistencia independientemente de que ya no trabajen en el negocio original, ¿no? Entonces, esa visión pragmática de decir, bueno, pues es equivalente tener mi negocio o tener dinero. Nunca es equivalente, pero al menos desde la óptica económica sí lo debería ser.
Un segundo común denominador es que para poder vender un negocio tienes que tener tu negocio muy bien ordenado. ¿Y qué me refiero con eso? Bien ordenado significa tratar de no mezclar lo personal o los aspectos personales con los aspectos de negocio. Muchas veces el empresario o al empresario le cuesta mucho trabajo pintar una línea entre las cuentas de la empresa y las cuentas personales y mezclan. Y eso es un error, porque eso empieza a confundir un poco los números y luego no te das cuenta si te está yendo bien o te está yendo mal en el negocio y te va a tomar malas decisiones. Pero independientemente de que lo puedas separar muy bien, es muy importante tener todo muy bien ordenado, que la información que genera el negocio exista, que esté ordenado, que se pueda utilizar, porque esa información es la que te permite tomar decisiones y es la que te permite después crecer. Porque si tienes mala información, pues vas a tomar malas decisiones y posiblemente no vayas a crecer como podrías haber crecido, ¿no? Y el orden no solo, digamos, recae en los temas financieros, también recae en todo lo demás. ¿Tienes tus actas, tu acta constitutiva para empezar? ¿La tienes, sí o no? ¿Está al día? ¿Tu libro de accionistas? ¿Quiénes son los accionistas? ¿Llevas a cabo asambleas, sí o no? Deberías de llevarlas a cabo legalmente cada año. ¿Las documentas, sí o no? En fin, el orden se manifiesta en todos los aspectos del negocio. Y obviamente aquí estamos hablando de la parte administrativa, pero ese orden también, cuando está bien en la parte administrativa, se refleja en la parte operativa. Es decir, si es una fábrica, no sé, que fabrica, no sé, botes de plástico, por ejemplo, pues vas a ver que las máquinas están limpias, están bien ordenadas, que hay un proceso muy claro, que los materiales fluyen de una manera ordenada, que está bien dibujado los caminos en el piso, ¿no? Cuando no se tiene ese orden, se manifiesta en todos los aspectos, el operativo, el administrativo, etc. Y entonces se vuelve bien difícil vender un negocio así. Sí. Oye, Martín, y específicamente hablando del tipo de persona o qué cualidades tiene esta persona que empieza como un emprendedor, su pequeño negocio que es él solo o un hombre orquesta que llegó a construir su negocio hasta el punto de poder venderlo en una evaluación de estas. ¿Qué cualidades le ves o qué perfil común tienen? Mira, yo creo que lo que hemos visto es que aquellos empresarios exitosos en su emprendimiento, ¿no? Y el éxito puede tener diferentes métricas, pero los que vemos como más exitosos arrancan su empresa o su negocio pensando en que en algún momento lo van a vender. Si tú arrancas con esa mentalidad, van a pasar varias cosas, aunque nunca lo vendan, ¿eh? Y posiblemente acaben quedándoselo por decenas de años y heredándoselo a sus hijos. Pero por el hecho de haber empezado con la mentalidad de que en algún momento lo pueden llegar a vender, de entrada mantienes una disciplina y un orden mental que te va a ayudar a justamente tener ese orden administrativo del que platicaba yo hace rato y a tratar de que toda la operación pues esté documentada, que tenga un orden claro, digamos, que fluya como tiene que fluir y que genere la información que tenga que generar la operación para que desde la administración pueda tomar las decisiones correctas. Una cosa que decimos nosotros siempre es, independientemente que en tu mente no esté el vender y que no sea un deseo activo que tengas, tú deberías de siempre manejar tu negocio como si sí la fueras a vender. Por dos razones. Una, por este orden que te digo al que te vas a forzar a tener y que te va a ayudar mucho a crecer tu negocio, porque si lo tienes ordenado y lo tienes claro y generas la información que tienes que generar, pues vas a poder tomar las decisiones que se tienen que tomar en algún momento, ¿no? Además de que si estás ordenado, pues vas a poder acceder a financiamiento para poder implementar tus estrategias de crecimiento o tus metas que te traces. Pero la segunda es que en la medida en que tengas todo ordenado, porque manejas tu negocio como si lo fueras a vender el día de mañana, lo que te estás haciendo, el favor que te estás haciendo a ti mismo es que pues estás acercando una parte muy importante de tu patrimonio, muchas veces es la parte fundamental de tu patrimonio,
que va a ser tu empresa, sobre todo cuando ya crece mucho, la estás acercando a ser lo más líquido posible. ¿Y por qué es importante el tema de liquidez? Hoy que estamos en medio de esta pandemia del COVID, pues la principal preocupación en la mente de la gente es la liquidez, la falta de liquidez. Es decir, no tengo los recursos líquidos para poder, pues a veces en el extremo, inclusive comprar comida. Pero soy dueño de mi casa. O sea, no es que sea una persona sin recursos. Tengo una casa, pero no tengo la liquidez para comer, ¿no? Entonces muchas veces, bueno, ¿de qué me sirve tener una casa si no puedo ni siquiera comer? Bueno, pues claro que sirve tener una casa, porque al menos tienes muchos otros beneficios, pero digamos, ejemplificando el tema de dinero, pues lo primero que piensas después es, bueno, ¿cómo monetizo yo o cómo hago que la casa me genere liquidez? Bueno, una opción es sacar una hipoteca. Otra opción es vender la casa. Bueno, trata de vender una casa en un entorno como el que está ahorita. Y trata de vender la casa si, por ejemplo, las escrituras no las tienes. Se me perdieron. En fin, ¿sí me entiendes? Pues entonces, esa necesidad que tienes de liquidez, pues no la vas a poder satisfacer a través de los bienes que tienes, tu casa o tu coche. A lo mejor tú dices, oye, pues bueno, mi coche, bueno, pues ¿qué crees? No tengo la factura, no la encuentro, no sé dónde la puse otra vez, ¿no? Si no tienes un buen orden, pues estás muy lejos de poder estar líquido. Lo mismo pasa con una empresa. Puede llegar un momento de la vida donde decides que la quieres vender por las razones que hayan sido. Ya tocamos algunas de ellas hace rato. O porque vienen y te tocaron la puerta y te dijeron, oye, te quiero comprar y te hacen una oferta muy buena. Pues si no estás preparado y no te ordenaste y no tienes la información como la tienes que tener y no separaste la parte personal de la parte del negocio, es decir, que las cuentas no estén turbias, pues es muy difícil que puedas llegar a vender tu empresa, o si la logras vender, seguramente sería con un castigo importante en el precio, porque el comprador, ponte en la mente el comprador, pues si la información no está, pues tampoco sabes exactamente qué es lo que estás comprando, entonces mejor ofreces un precio más bajo para cubrirte de riesgos, ¿no? Entonces es un poco otra vez la mentalidad de aquellos empresarios que son exitosos. Arrancan su empresa, aunque la arranquen hoy, con la mentalidad de vender siempre muy presente, aunque nunca vendan. Sí. Me dijiste también que era muy importante que tú veías que eran empresarios que estaban ahí en su negocio metidos, que les gustaba lo que hacían y estaban muy clavados con lo que estaban trabajando. Es fundamental, ¿no? Y lo decíamos hace rato. Si no te gusta lo que haces, la probabilidad de que lo hagas bien es baja, ¿no? En cambio, cuando tienes una pasión, probablemente lo vas a hacer muy, muy bien y cuando haces algo muy, muy bien, vas a prosperar. Entonces, sí, los empresarios más exitosos son aquellos que se dedicaron fundamentalmente a la actividad que más les apasionaba. Eso está muy padre. Sea lo que sea, ¿eh? Disfrutaron mucho su trabajo también y les fue bien. Exacto. Sí. Y mira, en gusto se rompen géneros. Entonces, habrá quien disfrute enormemente hacer clavos y vender esos clavos a ferreterías, porque los hay y los hemos conocido y es muy loable. Y hay gente que se apasiona por fabricar alguna otra cosa. Y hay gente que se apasiona por dar un tipo de servicio. Cuando esa pasión se transmite a los clientes y ven que lo que les estás dando es un producto, un servicio de calidad a un precio correcto, pues no hay más que para arriba, ¿no? Ahí es cuando prosperan los negocios. Rara vez he visto un empresario exitoso que no le guste lo que hace. Oye, Martín, y ya nada más para terminar, quería poner un pequeño estudio de caso. ¿Tú qué harías en esta situación? Por ejemplo, una empresa, algo común aquí en México, una empresa aguacatera que tenga un rancho de aguacates, estén haciendo aguacate, ¿cómo llevarías a cabo la evaluación de esta empresa si tienen sus flujos muy constantes, tienen toda su producción ya comprada, comprometida? La única variable a futuro pues es el precio del aguacate, pero si quisieran vender una parte de la empresa, si la quisieran vender toda,
¿Cómo la evaluarías? Me imagino que empezando por descontar flujos, pero ¿qué más harías para tener un buen número en esta evaluación? Mira, lo dices muy bien. Todos los negocios se tienen que evaluar por flujos. Esa es la metodología correcta para evaluar un negocio. Hay muchas otras metodologías que ahorita te platico, que pueden ser, déjame decirte, que pueden apoyar las conclusiones a las que llegas a través de la metodología de flujos, pero la que reina es la de flujos. ¿Y en qué consiste? Consiste en tratar de predecir o tratar de proyectar los flujos que va a generar ese negocio. Es decir, yo como dueño, ¿cuánto flujo me podría llevar a la bolsa si yo fuera el dueño de esta empresa? Sí. Y para poder determinar eso, pues lo primero que hay que voltear es a ver el pasado. Oye, ¿cómo se ha comportado anteriormente? Es decir, ¿cuánto dinero le ha dejado en la bolsa a los dueños actuales, ¿no? Y entonces, cuando ves el pasado, pues también tienes que hacer un análisis de, bueno, ¿y cómo se logró generar eso? ¿Cuáles eran los precios del aguacate que permitieron generar ese flujo? ¿Qué volumen? ¿Cuántas toneladas de aguacate están produciendo? ¿Cuántas hectáreas tengo sembradas? Tengo sembradíos que están creciendo y que todavía no están arrojando la producción que podrían estar arrojando. Eso va a tener un impacto en los flujos futuros. O compré más hectáreas y sembré, y entonces significa que a lo mejor en 2-3 años el volumen va a subir, ¿no? ¿Cómo se han comportado los precios? ¿Cómo se comportan los precios en este mercado? Dependen de mercados mundiales, dependen de mercados locales, en fin, vas haciendo todas las inferencias para después hacer una proyección, y eso, esos flujos que proyectas a futuro los traes a valor presente, y eso te determina el valor de hoy. ¿Okay? Ahora, hemos visto, y cada sector, y cada industria, y cada negocio es diferente. Entonces, por ejemplo, en negocios agroindustriales, muchas veces se miden o se usan múltiplos como, por ejemplo, ¿cuántos dólares por hectárea? ¿No? Yo sé que, por ejemplo, en el negocio de aceite de palma, o sea, las palmas de las cuales se fabrica posteriormente aceite, hay métricas mundiales donde te dicen, oye, pues por cada hectárea sembrada, pues te pagan tantos dólares. Entonces puedes hacer una inferencia, ¿no? Oye, pues ¿cuántas hectáreas tengo? Pues multiplicado por el número que te dice, y entonces eso te da un valor, y eso lo debes de comparar contra tu valor de flujos. Oye, Martín. Sí. No, dime, continúa. O lo que se usa mucho, sobre todo en análisis de bolsa, dicen, oye, ¿cuántas veces utilidad? ¿No? Entonces dicen el múltiplo de utilidad. Oye, 15 veces la utilidad de la empresa. Bueno, pues, ¿cuál fue la utilidad? Multiplicado por 15 o por 10 o el múltiplo que corresponda a esa industria, y eso te da otra referencia de valor, ¿no? Pero ibas a preguntar algo. Sí, te iba a preguntar exactamente eso. ¿Cómo encuentras el múltiplo que corresponde al negocio o al proyecto que estás queriendo vender? Claro, eso es haciendo un poco de investigación, y entonces tratas de buscar transacciones de empresas similares. Por ejemplo, pues vamos a pensar una transacción de una finca de aguacates en Chile. Bueno, en Chile no, en Perú, ¿no? ¿En cuánto se vendió? Pues se vendió en 100 pesos o en 100 dólares, ¿no? Y tenía 100 hectáreas. Ah, bueno, pues se vendió a un dólar por hectárea, ¿no? Entonces yo tengo 200 hectáreas, pues entonces mi precio debería de ser de 200 más o menos, ¿no? Otra vez, son múltiplos demasiado simples, porque las condiciones de un negocio y del otro nunca son iguales, entonces no es justo. Pero puedes decir, oye, encontré 7 transacciones de plantíos de aguacate, uno en Perú, otro en, no sé, en cualquier otro lugar, y el promedio de todas estas transacciones, pues uno sí se vendió a $1 por hectárea, pero el otro se vendió a 2,5, y el otro se vendió a 1,75, y el otro se vendió a 1,50. En promedio se están vendiendo a 1,47. Entonces, ahí más o menos, pues le vas a apuntar, o vas a tener una puntería un poco más precisa, ¿no? Otra vez, esos múltiplos no son tu valor, o sea, te ayudan a validar que lo que estás haciendo por flujos está en un rango lógico de mercado. Sí, entonces, al final de cuentas termina en una negociación, ¿no? El valor de la empresa, porque el lado que compra y el lado que vende, cada quien llega a su valor, y ya se termina con una negociación, ¿no? Así es. Y pasa en todas las negociaciones. El vendedor va a hacer su análisis y va a hacer su evaluación.
y él va a determinar con base en su visión de cómo va a ir el negocio y cómo ha venido en el pasado, pues qué precio tendría que tener. Es muy importante que en ese proceso sí se acompañe de alguien profesional, por dos razones. Uno, pues quien nunca ha evaluado un negocio, pues no sabe cómo hacerlo. Entonces necesita, digamos, el acompañamiento de alguien que sí sepa hacerlo. Pero el segundo factor, que es tal vez más importante, es que un tercero no le va a imprimir los valores emocionales al negocio, ¿no? Cuando tú evalúas tu negocio, pues lo quieres. Y entonces tiendes a sobreestimar el valor del negocio. Alguien externo te va a ayudar a mantener una visión más objetiva, ¿ok? Pero el comprador también va a hacer ese análisis y seguramente va a llegar a una conclusión de valor distinta a la tuya. Eso no es grave, eso es perfectamente natural. Lo importante no es que tengan visiones diferentes, lo importante es ver qué es lo que los lleva a esas visiones diferentes. Por ejemplo, puede ser que el que vende tenga una visión de crecimiento con base en hectáreas que está pensando en comprar o que ya compró y que ya sembró, pero que todavía no están generando frutos, pero ya están incorporados en su proyección. Tal vez el comprador no tiene esa información y él lo único que pudo ver son las hectáreas que ya están sembradas y produciendo. Entonces, lo importante es entender de dónde nacen las diferencias para llegar a una evaluación distinta y ya sobre eso se negocia. Claro, al final hay una negociación racional de tratarse de poner de acuerdo en las premisas que constituyen el valor, pero al final, y lo digo yo, digamos, de manera un poco chusca, pero acaba todas las negociaciones en una sesión de tapete, turbante y pipa, ¿no? Donde la gente, pues, negocia, ¿no? Y es, pues, hasta dónde puedes jalar la liga. Eso es naturaleza humana. Entonces eso siempre pasa, ¿sí? Martín, y una preguntita técnica para esto. Para descontar tus flujos, ¿cómo encuentras la tasa que debes usar? Claro. Mira, hay tantas tasas de descuento como personas en el mundo. Y te voy a decir por qué. ¿Qué es la tasa de descuento al final del día? La tasa de descuento es lo mismo que la tasa de rendimiento que tú obtendrías por invertir en un negocio. Entonces vamos a pensar, tú tienes dinero y tú tienes muchas opciones que hacer con ese dinero. La más simple de ellas es ponerlo en el banco. Y el banco a lo mejor te da una tasa de interés del 2%, ¿no? Una tasa relativamente baja. Bueno, pero digamos, tienes un riesgo relativamente bajo. Una opción tal vez un poco mejor es comprar CETES. Los CETES te van a dar, bueno, hoy te están dando como el 5 más o menos, pero te dan el 5% y son libres de riesgo prácticamente, porque al final el gobierno te va a pagar esos CETES sí o sí. Si se quedara sin dinero el gobierno, pues simplemente prende la máquina del dinero y podría imprimir más billetes. Claro, eso tendría un efecto inflacionario asqueroso, pero de que te paga, ¿no? Entonces ahí el riesgo de no pago es casi cero. Entonces, pues mira, sin riesgo alguno y sin hacer nada, pues CETES me paga 5%. Bueno, quiero un rendimiento todavía mejor. Pues ¿qué puedo hacer? Puedo comprar departamentos o edificios y los puedo rentar. Entonces a lo mejor si lo rento bien y hago bien las cosas, pues a lo mejor el rendimiento que me dé es un 7%, ¿no? Entonces subí mi riesgo, porque no es lo mismo tener el dinero en CETES, que casi no tiene riesgo, a tener inquilinos y de que me paguen, tal vez no me pagan, tal vez dañan el edificio y lo tengo que reparar, etc. El riesgo ya subió, no es un riesgo terrible, pero subió el riesgo y por lo tanto el rendimiento subió. Bueno, otra opción es comprar un negocio. Oye, pues tienes la opción de comprar el plantío de aguacates. Entonces la pregunta se vuelve al revés. Tú como dueño del dinero, ¿qué rendimiento quisieras obtener a cambio de incurrir el riesgo de ser dueño del plantío? Y entonces, lo que tú piensas como riesgo va a ser muy distinto a lo que yo pienso como riesgo. A lo mejor yo estoy pensando en que, si es de aguacate, seguramente está en Michoacán. En Michoacán, pues a lo mejor están operando pues, bandas de malosos. Tal vez me vayan a interceptar envíos de mercancía. No sé, o a lo mejor va a haber condiciones climatológicas que me destruyan pues, una plantación. ¿Sí me entiendes? O habrá quien diga, no, hombre, yo no le veo ningún riesgo, al contrario. Entonces, depende de qué riesgo mida cada quien o perciba cada quien, será el rendimiento que quiera. Entonces, a lo mejor yo te puedo decir,
para yo motivarme a entrar en el negocio y entrar en el riesgo del negocio del aguacate, pues yo quiero un rendimiento anual del 20% al menos, o del 25%. Habrá quien te diga, pues yo con 15 estoy contento, porque pues no hay nada que me deje más del 15, entonces pues, con un 15 yo estoy muy contento. Entonces, depende mucho de cuál sea tu percepción. Entre más alto sea el rendimiento que estás esperando, pues más pequeño será el valor presente del negocio. Es decir, estarías dispuesto a pagar menos. O sea, si el negocio te genera siempre los mismos flujos, seas quien seas, pues si tú pagaste menos al inicio y recibes esos flujos, tu rendimiento va a ser mayor, ¿no? Y dicho al revés, si tu expectativa de rendimiento o tu tasa de descuento, que es exactamente lo mismo, es muy alta, pues vas a estar dispuesto a pagar un precio menor. Claro. Totalmente, Martín. Martín, pues ya con eso, muchísimas gracias. Me encantaría invitarte de nuevo aquí al podcast. Me llevé muchísimo, pero me quedé con más dudas y más cosas que me gustaría seguirte preguntando. Pero la verdad te agradezco muchísimo haber estado aquí, haber contestado todo esto. Cualquier persona que quiera hacer preguntas y todo, pues los voy a referir ahí con Rion. Cualquier duda que tengan o inquietud si quieren comenzar a vender su empresa, y la verdad, un gustazo, aprendí muchísimo. Gracias, Martín. Al contrario, Isaí, y encantado la vez o las veces que quieras platicar. Y sí, como te digo, te puedes echar un podcast nada más con historias de transacciones. Pero eso vamos a hacer, historias de transacciones. Tenía aquí apuntado que quería preguntar de historias de transacciones, de éxitos y fracasos, porque me acuerdo de las que me has platicado y se me hacen padrísimas. Entonces yo creo que en la siguiente vamos a hablar de eso. Buenísimo, encantado y las veces que sea. Al contrario, que estés muy bien. Igualmente tú, hasta luego.